Bueno, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de este taller virtual del PEPAM, los clásicos de la literatura argentina, en esta edición silvestre que ya anticipamos en la clase introductoria. Antes que nada, antes de que empecemos con el autor y la lectura del día de hoy, quiero agradecerles infinitamente por todos los comentarios que estuvieron dejando en estos días en el foro, las presentaciones que hicieron. Varios de ustedes ya se adelantaron a la lectura incluso, ya empezaron a comentar la clase de Echeverría, ¿no? Y yo digo, bueno, qué lindo, qué bueno que estén ya con tantas ganas de haber leído, de haber comentado, de haber dado sus opiniones, a pesar de que esta clase, al fondo de todo en el aula, van a encontrar ahí el espacio del foro para decir la opinión sobre Echeverría y sobre las cartas a un amigo, ¿sí? Pero me encanta que se hayan adelantado, que ya hayan dado las opiniones. Por supuesto, quienes ya compartieron sus lecturas, no hace falta que lo repitan nuevamente, pero sepan que clase a clase, después de que yo habilite el apartado de la clase en el aula y el video con la clase grabada, ahí van a tener el espacio en el foro para dejar sus lecturas, comentarios, apreciaciones, todo lo que ya han hecho, que es realmente maravilloso lo que han puesto ahí. Les agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy, ¿sí? Nuestra segunda clase. A ver si paso ahí el PowerPoint, las filminas, como les decíamos antes, ¿no? Las filminas, ahora son las diapositivas. Estamos en nuestra clase número 2, entonces, nuestro autor, el primer autor que vamos a tomar en este taller, nos estamos sumergiendo en lo profundo del siglo XIX, ¿sí? Los inicios de la literatura nacional, acá está la fundación de la literatura argentina, y fíjense, Esteban Echeverría, lo que vamos a ver hoy son dos cuestiones, porque Echeverría ha hecho de todo, ¿no? Ha escrito poesía, ha escrito textos políticos, un montón. El primer cuento de la literatura argentina, también que lo hablamos la clase pasada y ahora lo vamos a comentar en un ratito, pero en este caso nos vamos a enfocar en algo que se llama el género epistolar. Ustedes ya saben que es obviamente cuando la narración se construye a través de cartas, ¿no? Cartas que pueden tener un destinatario real o no necesariamente, ¿sí? Puede ser simplemente una excusa, un modelo literario para armar la narración, como es el caso de las cartas a un amigo de Esteban Echeverría, que no tienen un destinatario concreto real. No es que Echeverría escribió esas cartas, se las mandó a una persona y luego fueron recopiladas en libro, no. Un caso parecido, pero que sí tienen un destinatario concreto y real de la vida real, es la excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla. Yo también la mencioné la clase pasada, es uno de mis libros preferidos, y ahí son cartas que Mansilla supuestamente escribe dirigidas a Santiago Arcos y que publica en el periódico La Tribuna, ¿no? Entonces ahí es la forma, es la carta, pero no son cartas reales que le llegaron a Santiago Arcos, sino que es la excusa para empezar a narrar y a contar, ¿sí? Por otro lado, relacionado con el tópico nuestro de la naturaleza, lo silvestre, y lo que vamos a analizar en este taller a lo largo de toda la literatura desde el siglo XIX al siglo XXI, tiene que ver en este caso con hallar, como dice ahí en el subtítulo, ¿no? Consuelo entre la naturaleza, ¿sí? Ustedes habrán visto, Echeverría plantea una dicotomía entre la ciudad y el campo, ¿no? Él viene de recibir una mala noticia en realidad, encontrarse con una muerte, ¿no? Con algo que lo pone muy mal y lleno de culpa, en realidad, queda muy lleno de culpa porque supone que fue a causa suya, a causa de algo que él hizo, como ustedes habrán visto, que la madre, bueno, terminó falleciendo, ¿no? Entonces, él primero le dan un consejo, anda a la ciudad, distraete, pero no, eso no funciona en lo absoluto. Lo que hay que hacer es instalarse en el medio del campo, con los animales, con la naturaleza, el río, las aves. Habrán visto las grandes descripciones románticas de la naturaleza que tiene Echeverría en estas cartas a un amigo, ¿sí? Acá falta, pero faltaría hablar del componente romántico. Ahora lo vamos a ver, igual yo les voy a dar algunas indicaciones sobre lo que fue el romanticismo. ¿Por qué?
Por supuesto, Echeverría es el que trae además el romanticismo al Río de la Plata, la corriente literaria del romanticismo que podemos rastrear hasta, bueno, hasta Goethe, ¿no? Pero bueno, hay una serie de escritores muy, muy importantes ahí. Lord Byron está entre ellos, una serie de escritores muy importantes en Europa que empiezan con esta corriente y viene hacia acá con Echeverría. Principalmente después lo van a replicar algunos autores, pero ahora cuando lleguemos en su momento lo vamos a ver por dónde va esto del romanticismo, ¿no? Es algo que ustedes ya conocen, ¿no? Que tiene que ver con la exaltación de las pasiones, tiene que ver con finales trágicos, ¿no? Acá Echeverría, si se separa en algún momento de la corriente romántica y del romanticismo, es en el final, ¿no? Ustedes lo habrán visto. Por suerte, para nuestra satisfacción y nuestro descanso, las cartas a un amigo tienen un final feliz, ¿no? Comienzan trágicas y están llenas de sentimientos apasionados y tragedia y dolor y gritos al cielo, ¿no? Pero al final, por suerte, terminan feliz, cosa que no sucede en la mayoría de los textos románticos de los escritores europeos, ¿no? Un modelo que ahora vamos a tomar, ahora vamos a hablar de él, que toma como modelo explícitamente Echeverría para la escritura de las cartas a un amigo, que es una obra muy célebre de Goethe. Bueno, termina con el suicidio del protagonista y fue terrible lo que pasó en base a la publicación de esa obra. Ya vamos a llegar ahí. Vamos a avanzar un poco entonces. Nuestra clase número 2, como siempre, a ver si me responde el PowerPoint, ¿no? Ahí estamos, bien. Está medio rebelde hoy. Bueno, como siempre, a ver, a ver, un segundito, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar haciendo el recorrido por lo que es la vida y la obra del autor, de Esteban Echeverría. Seguramente ustedes ya conocen varios de estos datos, porque es un autor que se estudia en la escuela, se estudia en la universidad, así que seguro alguna aproximación a la obra o a la vida de Echeverría habrán tenido. Pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido para que estemos todos en el mismo canal, en sintonía, ¿sí? Esteban Echeverría nace en 1805 en San Telmo, ¿sí? Y tiene una primera educación en su infancia en la escuela dependiente del Cabildo Revolucionario, ¿no? Ya ahí tenemos nos define la clase social, nos define el perfil político que va a tener también Esteban Echeverría, ¿no? Educado tan de chico ya en la escuela del Cabildo Revolucionario, ya nos dice mucho de su educación. Viaja a París en 1825, 20 años, para completar su formación, ¿no? Originalmente todos los hombres de esta época que se formaban, ya sea acá, ya sea en Europa, la gran mayoría de ellos, la carrera por excelencia para luego desempeñarse como un hombre de letras era la abogacía, ¿sí? No, ninguno iba a estudiar filosofía, ¿no? O letras, como es mi caso, ¿no? En ese caso, en ese tiempo era la carrera abogacía, era la carrera por excelencia para terminar viviendo de alguna forma o trabajando en las letras, ¿no? En la escritura. No cursa, sin embargo, Echeverría, un poco rebelde en su juventud, no cursa una carrera definida, ¿no? Sino que, bueno, muy rebelde, pero también curioso, ¿no? Entonces, hace estos saltos entre distintas materias, distintos intereses, se empapa de la cultura y de la sensibilidad francesa, es decir, lee, escribe, visita grupos literarios, se reúne en salones, ¿no? Se relaciona con la sociabilidad literaria y erudita francesa, pero sin hacer estudios formales en ninguna área, sino que picoteando un poquito de cada lado y formándose en base a lo que la curiosidad lo llevaba, ¿sí? Tras un breve paso por Londres, después, regresa finalmente a la Argentina en 1830, ¿sí? Ahí empieza finalmente la publicación de sus textos, mucho de lo que él había escrito en Europa, estando en París, lo empieza a publicar acá en diferentes medios, en diferentes diarios de la época, como fueron, por ejemplo, la Gaceta Mercantil, uno de los primeros diarios de la Argentina, de la incipiente Argentina del Río de la Plata, o El Recopilador, que también es un diario muy, muy interesante, más tirando a un formato de revista. Yo les traje ahora para que veamos algunos ejemplares y
la forma en que se publicaban los textos de Echeverría ahí, ¿no? Ahí van a aparecer tanto textos poéticos, poemas en verso, literalmente, como algunos textos muy raros, muy misceláneos, se pueden casi relacionar con el género cuento, pero también con el género ensayo, como por ejemplo un clásico de Echeverría que no se pueden perder. Les recomiendo que lean eso, además es muy, muy breve, que se llama Apología del Matambre, ¿sí? O sea, no apto para vegetarianos, nos va a hablar de las bondades que tiene ese tipo de carne. Fíjense el tipo de texto que aparecían en esa época, ¿no? Un poco desde un costado satírico, paródico, un poco humorístico también, ¿no? Bueno, acá empezamos con los textos importantes de Echeverría. En el año 1832 publica de forma anónima Elvira o la novia del Plata, ¿sí? Es un libro, un libro de poesía, es una poesía, una larga poesía romántica que inicia la corriente del romanticismo en lengua española. Importantísimo este dato, ¿eh? Hay un segundo libro de otro autor español, si no me equivoco más, ahora no recuerdo el título. Normalmente es el otro libro del autor español, ya les voy a decir cuál es. Y el de Echeverría, Elvira o la novia del Plata son los inicios de la poesía romántica en español. O sea, ya no estamos hablando del Río de la Plata, sino de toda la lengua española. Ojo, muy, muy importante, ¿sí? 2 años después de eso, de esta publicación, en el 34 publica Los Consuelos. Todavía estamos con una Echeverría publicando poesía romántica, libros iniciales de la obra de Echeverría, ¿sí? Bien, ahora, acá ya entramos en el periodo de consagración, ¿no? El momento fuerte, fuerte de consagración de Echeverría es con la publicación de Rimas, ¿sí? Un libro en el cual se incluye el que es reconocido como el mayor de los poemas de Echeverría y casi diríamos de la literatura romántica, por lo menos en el Río de la Plata, que es La Cautiva, ¿sí? Un poema en 9 cantos y un epílogo de 1837. Ya les conté algo sobre él la clase pasada, seguramente lo conocen. Bueno, es la historia de María y de Brian que van a la Pampa, ella es tomada cautiva, luego él también, se terminan liberando. Es realmente, como les decía recién, las historias del romanticismo tienen la tragedia a flor de piel porque terminan ambos en situaciones sumamente penosas, trágicas, fallecen. Bueno, una cosa terrible, ¿no? Ya lo conocen. Bueno, es una gran poesía, un gran poema larguísimo, muy bien compuesto, ¿no? Han habido críticos literarios, depende a quién se le pregunte, ¿no? Han habido críticos literarios que le han pegado a La Cautiva. Bueno, este comienzo, ¿no? Era el tiempo y la hora en que el sol, la cresta dora de los Andes, el desierto, inconmensurable, abierto, ¿no? Toda esta cuestión, habían algunos críticos que decían, parece una historia partida en pedacitos, ¿no? Como una especie, una métrica, una forma de armar los versos un poco eh, rara, diferente, o así como un poco quebrada, ¿no? Podríamos decir, pero bueno, es el estilo de Echeverría, ¿no? No le podemos criticar, y además, bueno, tiene gran valor histórico y literario, por supuesto. Bien, acá otro hito importante es cuando participa del Salón Literario que organiza Marco Sastre, este otro personaje muy importante para la cultura, diríamos, argentina, un promotor cultural, podemos pensarlo a Marco Sastre, pero también tiene sus libros, ¿eh? También tiene sus libros y buenas obras de literatura. Yo les recomiendo El Tempe Argentino, si no me equivoco, se llama el nombre completo, que tiene, es una gran descripción de la zona de lo que hoy podríamos considerar como la región de Tigre. Vieron por ahí el Tigre, los ríos, ¿no? Los deltas. Bueno, la descripción de la fauna, de la flora, es casi como un relato naturalista de viajes. Una cosa muy, muy linda. Eso lo escribió Marco Sastre. Bueno, Echeverría, participando de ese grupo, se transforma básicamente en el líder de lo que se llamó la generación del 37, ¿no? Ustedes conocen estos hombres, ¿no? Alberdi, Echeverría, Sarmiento un poco a la distancia, ¿no? Participando directamente, Marcos Sastre, Juan María Gutiérrez, un poco más grande, ya algunos otros ahí que se nuclearon para transformar la literatura, la cultura nacional, ¿no? En una época como es la época del rosismo, ¿sí? Después
en un principio desde cierta postura que suscribe al rosismo muy al principio, muy tempranamente, y luego en clara oposición, total y absoluta oposición, que los lleva a la clandestinidad y a la gran mayoría de ellos a tener que migrar, ¿no? Emigrar a Uruguay, a Chile, dependiendo cada uno, a la banda oriental, o a Chile, los países vecinos, ¿sí? Bien, ahí estamos, justamente, miren, se reúne de forma clandestina en la Asociación de Mayo, ¿sí? Ese es el nombre que recibe ese mismo grupo de intelectuales, también podemos pensarlo, son más o menos las mismas personas, la Asociación de Mayo, y escribe textos políticos, ¿no? Como el dogma socialista. Fíjense los años, 1839. En el 37 estaba todo bien, en el 39 está todo mal, ¿no? Con el rosismo, ¿no? El cambio y los giros en la política y en la cultura nacional. Bueno, se exilia finalmente, tiene que exiliarse en el interior, ¿no? Se exilia, disculpen un segundito, voy a acomodar algunas cosas, ahí está. Se exilia en en el interior, sí, en las provincias, y ahí, en ese exilio, es cuando se supone que escribe El Matadero, ¿sí? La fecha de escritura que se le asigna normalmente al cuento El Matadero, este gran cuento de Esteban Echeverría, son entre los años 1839 y 1840, pero permanece inédito hasta el 71, ya fallecido Echeverría hace 20 años, ¿sí? ¿Qué pasa acá, no? El Matadero es un claro alegato político, satírico también y crítico del rosismo, ¿no? Tenemos ahí el personaje del unitario con el que se identificaría Echeverría y todos los demás, que pasa casualmente por la región del Matadero donde están los salvajes, ¿no? Están los federales que lo capturan, ¿sí? Lo capturan. Bueno, al principio hay otros episodios, recordemos, está el tremendísimo episodio del toro, ¿no? Un toro que se suelta en el matadero. Ahí estamos en la época de la cuaresma, ¿no? Y hay un toro que se suelta y, bueno, en un accidente, podemos decir, decapita a un niño. Es terrible esa escena, es tremenda. Les recomiendo mucho que la relean, la recuerden, porque, bueno, es uno de los momentos más choqueantes de la literatura argentina. Y luego, bueno, esta historia, ¿no? Del unitario que pasea por ahí, lo capturan los federales, lo llevan, hay como una escena muy violenta, casi cercana a una violación, ¿no? Y el unitario que termina muriendo porque le explota la cabeza de la rabia, básicamente, se va en sangre, se desangra de la rabia que le da, ¿no? Algo así dice el personaje que lo está torturando o ahí un poco humillando, que dice se murió, le explotó por la rabia, ¿no? Una cosa así. Siempre recordemos, esto es importante tenerlo en cuenta, cuando estamos frente a textos políticos, hay que pensar quién lo escribió y desde dónde lo está posicionando, ¿no? No podemos decir, digamos, el federalismo era esto, el unitarismo era esto, sin tener en cuenta el contexto de escritura y donde había un clarísimo enfrentamiento, combate, guerra entre dos bandos que estaban luchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, en este caso tenemos un cuento escrito por un unitario, caracterizando a los federales, ¿no? Cosas parecidas van a pasar con la poesía de Ascasubi. Ustedes recordarán algunos de los grandes poemas de Hilario Ascasubi, también unitario, ¿no? Cercano a Echeverría, que también tiene que emigrar. Y bueno, ahí tenemos La Refalosa, Isidora la Federala, son algunos grandes poemas donde se habla de los salvajes, los terribles que son los federales, pero lo está escribiendo un unitario, ¿sí? Es la perspectiva de la oposición, ¿no? Siempre hay que pensar en eso, ojo, ¿eh? Hay que prestar atención cuando estamos frente a un texto de tipo político, ¿quién me está contando la historia, ¿no? Para tener el panorama general, ¿no? Para hablar con conocimiento y tener el panorama completo de lo que está en esa narración. Bien, en el 41, entonces, se exilia a Montevideo, donde vive, bueno, lamentablemente entre penurias, pobreza, hasta la muerte a los 45 años. Muere muy joven Echeverría, bueno, una vida en la que llegó a hacer un millón de cosas, pero realmente es una tragedia su fallecimiento. Juan María Gutiérrez, este otro gran escritor argentino, más cercano al género, también como un promotor cultural, como decíamos recién, de Marco Sastre, y cercano al género del ensayo, ¿no? Ha escrito mucho ensayo sobre, casi como un primer crítico literario y un primer académico nacional, ¿no? Se enfocaba no tanto en la ficción, sino más en la crítica de las obras
ya escritas, ¿no? Un gran americanista, tiene varios libros sobre analizando obras de autores americanos de Latinoamérica, un gran personaje, y él es quien rescata los papeles inéditos de Echeverría, ¿no? Encuentra las obras inéditas de Echeverría y publica textos como El Matadero, y entre esos textos, por eso nos interesa mucho a nosotros, las cartas a un amigo. Las encuentra Juan María Gutiérrez dispersas entre los papeles de Echeverría y las arma, las configura como una obra literaria. Por eso seguramente habrán notado, ahora lo vamos a ver en un ratito, que hay cartas faltantes, ¿no? Ustedes habrán leído ahí en el archivo, en el documento que yo les mandé, y hay algunas, digo, están todas numeradas, y hay algunas que no están. Entonces, eso no es un error de esta edición a la que le faltan textos, ni es una selección que haya hecho yo, sino que simplemente hay cartas que se perdieron, ¿no? Que ni siquiera Juan María Gutiérrez en los inicios pudo encontrarlas. Bien. Bueno, hasta acá por la vida y obra de Echeverría. Y acá quiero mostrarles un poco lo que es la publicación en la prensa periódica de la época, ¿no? Acá estamos. Fíjense, les traje un ejemplar. Ahora yo voy a hacer un poquito de zoom para que lo vean más de cerca, pero es un ejemplar de la Gaceta Mercantil. Ahí tienen las dos primeras páginas del diario 1830, ¿no? Estamos ante los comienzos de las publicaciones periódicas de los diarios en el Río de la Plata y en la Argentina, ¿no? En Buenos Aires, podríamos decir, más que en la Argentina. No, todavía la Argentina no está configurada como tal, pero bueno, muy de los primeros tiempos, ¿no? Un diario importantísimo. Fíjense el subtítulo, dice Diario Comercial, Político y Literario. Ese es no solo son los temas que trataban los diarios de la época, sino que es el orden, ¿no? Es el orden de prioridades que tenían los temas en esa época. No sé si hoy seguirá siendo igual. Quizás sí. Seguimos, no, hoy en día lo que ha pasado bueno, ya desde el siglo XX, los diarios diversifican, ¿no? Tienen una sección para una cosa, una sección para otra. Acá venía todo básicamente en el mismo folleto, ¿no? En las mismas hojas, pero ese es el orden. Lo comercial va primero, lo político le sigue, obviamente, y lo literario, bueno, es casi como un plus, ¿no? Un relleno que incorporamos acá porque a la gente le interesa lo literario. Después, incluso en diarios más de mediados y fines del siglo XIX, van a incorporar un recurso muy interesante para separar lo literario de lo demás, del contenido noticioso, de lo político, de lo comercial, que es el folletín, ¿sí? Los diarios del siglo XIX van a incluir en la parte inferior una cosa que se llama zócalo, una región, ¿no? Abajo, separada textualmente, que se llama zócalo, y ahí se publicaban los folletines, estas novelas por entregas que eran plenamente literarias y ficcionales, ¿sí? Es un espacio que el diario propone y dedica a lo literario separado de lo demás. Bien, acá en la Gaceta Mercantil tenemos la publicación de un texto de Echeverría que es El Regreso. Fíjense, ahí tenemos, vayan a la columna del medio, ¿no? Que dice, la siguiente composición métrica, cuyo mérito literario nos ha decidido a publicarla, es obra de uno de los jóvenes recientemente llegados de Europa. Fíjense, es el momento en que acaba de volver Echeverría de su viaje por Europa y no lo mencionan, ¿no? Dicen uno de los jóvenes, ¿no? No hay nombre propio, ¿no? De hecho, el poema ni siquiera está firmado, nada, digamos, ¿no? Es casi un inédito. Se sabe que es de él, obviamente, porque después se recopiló con las obras de Echeverría. Dice, bueno, después de esa pequeña presentación, tiene un epígrafe como suelen tener los textos. Un epígrafe, un texto introductorio, que es como la alfombra de ingreso al poema, ¿no? Y lo ponen en inglés, ¿no? Es un epígrafe de Byron, de Lord Byron, gran autor, ya lo mencioné antes, ¿no? Gran autor del romanticismo también. Lo ponen en inglés y lo traducen, ¿no? Es Oda a Venecia, ¿sí? Ode to Venice, ¿sí? Y abajo comienza el poema propiamente dicho. Oh patria, patria, nombre sacrosanto, pronunciarte vuelvo con encanto, tu halagueño semblante, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Un poema
plenamente romántico sobre la patria, sobre el lugar, sobre el amor que tiene uno al suelo querido, ¿no? Este tipo de poesía muy del romanticismo, ¿no? Tomado obviamente del estilo, como por ejemplo de las poesías de Lord Byron. Bien, fíjense esto, este es otra publicación en la prensa, yo les hablé recién, El Recopilador, ¿no? Museo Americano lleva como subtítulo, se publicó entre 1836 y 1837. Este es bastante distinto a lo que era la prensa tradicional, que salía, digamos, se publicaba un diario cada día, una entrega cada día, un ejemplar, ¿no? Habían matutinos, habían ejemplares de la tarde, pero se publicaba un ejemplar por día. El recopilador, como ya lo dice el nombre, era más lo que hoy podemos pensar como un fascículo, ¿no? Como una revista casi, pero sin serlo. De hecho, es un gran precursor de la incorporación de ilustraciones. Fíjense, son esos grabados un poco tipificados, ¿no? Que se tomaban como modelo y se sacaban y aparecían en distintas publicaciones. No son ilustraciones propias y derechas del diario, aunque sí las tiene adentro, pero digo, va más por el lado de lo que hoy pensaríamos como una revista, que lo que es plenamente un diario de la época. Y fíjense, acá en el recopilador, en el número 1 de 1836, tenemos lo que yo les comentaba antes, este gran texto de Echeverría, que es la apología del matambre. Acá le falta una página, les aviso, yo solamente les puse la página, fíjense arriba, que dice página 4, hay una 5, después la 6, y allá al final, acá antes de donde dice las mujeres, fíjense mujeres escrito con G, ¿no? La grafía de la época también del siglo XIX, arriba, ¿no? Firma E. Así que eso es la firma de Echeverría, ¿no? Una E solamente. Después vamos a encontrar en algunos otros EE, ¿no? Esteban Echeverría. Bueno, Apología al Matambre, yo les recomiendo que lo busquen, lo lean. Es prácticamente un cuento, es muy divertido y es un texto muy extraño, ¿no? Porque, bueno, tenemos acá al escritor del Matadero, al escritor de La Cautiva, pero este texto, Apología del Matambre, bueno, va totalmente por otro costado, ¿no? Por otro camino. Bien, acá fíjense, en otro número, en el recopilador también tenemos, fíjense, la columna Poesía, encabezada con poesía, El desamor, ¿no? Y después pone canción, ¿sí? Ahí al costado, en otro de los tomos, también Poesía a una lágrima. Las dos firmadas con la letra E solamente, las dos como canción, ¿no? Esta unión entre lo que es la poesía, lo que es la lírica y lo que es la canción también. Podemos pensarlo como un género común, digamos, la letra de una canción a la que alguien podía o no ponerle música si quería. Fíjense Serenata, ¿no? También en el recopilador, poesía dice Serenata, y acá está donde yo les decía la ¿sí? La de Esteban Echeverría con unos puntitos ahí. Esta es muy importante porque fíjense la fecha de publicación, que es 1836, ¿sí? Y esta poesía, esta serenata, es la que va a aparecer intercalada dentro de las cartas a un amigo. Ustedes habrán llegado a un momento donde Echeverría, ahí en las cartas a un amigo, está hablando del campo, de la vida en lo rural, y dice, bueno, acá escucho un payador que se pone a cantar una canción, a celebrar unas poesías, ¿no? Bueno, y ahí lo que intercala Echeverría como letra de eso que está cantando ese payador es este poema, que es suyo, ¿no? No es de un payador de otra persona, es su poema y lo escribió y lo publicó en el recopilador en 1836. Ese es un factor importantísimo porque nos permite fechar la escritura de las cartas a un amigo, ¿sí? Ponerle más o menos una fecha de escritura no pudo ser probablemente antes de 1836 y lo haya escrito después para intercalar esta poesía, ¿no? Bueno, eso ahora vamos a hablar en un ratito de las fechas y todo esto. Bien, ahora pasamos a otra cuestión que yo les quería hablar, ya les mencioné muy brevemente, que es el modelo literario que toma Echeverría para la construcción de las cartas a un amigo. No vamos a hablar de plagio, obviamente, de hecho no existía el mismo concepto de plagio, ni derechos de autor, ni nada parecido en esa época, pero sí tenemos que decir Echeverría leyó las
penas, esta obra, el Werther, ¿no? Las penas, las cuitas del joven Werther, ¿no? De Goethe. Claramente Echeverría leyó este texto, claramente lo admiró, lo estudió y casi podríamos decir lo toma como modelo para su obra Cartas a un amigo. ¿Sí? Es un modelo muy fiel a las penas del joven Werther, excepto, como les decía, el final, ¿no? Muy interesante eso. Es casi como si hubiese hecho una reescritura del Werther de Goethe. Fíjense la fecha de publicación, 1774, la original en alemán, ¿sí? Ahí lo tienen del lado izquierdo, y luego tenemos del lado derecho la traducción, la primera traducción que existe al español, hecha en Barcelona en 1835. Esto también es importante. Es muy probable que Echeverría no haya leído la traducción al español, sino quizás alguna versión en francés en su estadía en Europa, ¿no? Alguna traducción previa al francés. Pero bueno, coincide también un poco el 1835 como publicación en español de Las penas de Werther con la fecha, una fecha muy cercana a la publicación de las cartas a un amigo, ¿no? Y les decía, podemos pensar que es casi como una imitación, un homenaje a las penas de Werther, pero con un final diferente, donde el final trágico de Werther, ¿no? El final de las penas del joven Werther es el suicidio, tengamos en cuenta esto, y fue todo un fenómeno en su momento, ocasionó un escándalo terrible, porque la gente leía al Werther, leía sobre el suicidio y sintiéndose tan identificados con lo que le pasaba al autor, no al autor, sino al personaje, al narrador que construía el autor, se suicidaban ellos también. Hubo una ola masiva de suicidios en la cercana a las fechas de la primera publicación del Werther de Goethe en Alemania. Fue una cosa impresionante, como si la gente fuera tan realista lo que había hecho ahí Goethe, era tan realista que la gente se le contagiaba y habían realmente epidemias de suicidios de la gente. Entonces, no sé si por ese motivo o por algún otro, Echeverría decide cambiarle el final a su obra, darle un cierre feliz, ¿no? Donde las penas no se solucionan con el suicidio, sino que se solucionan con ¿qué? Con el amor, ¿no? O sea, realmente primero es el descanso en la naturaleza, pero al final de las cartas, lo que tenemos es la aparición del amor. Cuando uno se enamora, bueno, ahí nos olvidamos de las penas y de las tragedias y de lo que vivimos antes, ¿no? Mire, fíjense esto, yo les traje un pequeñísimo fragmento de las penas del joven Werther para que leamos y para que se den cuenta cómo en los temas y en el estilo, ahí están las cartas a un amigo de Echeverría, ¿no? Dice, esto dice el Werther de Goethe del 74, ¿eh? Cuánto me alegro de haber marchado. ¿Qué es, amigo mío, el corazón del hombre? De haberme ido, ¿no? Se fue a la naturaleza. Estoy aquí en la gloria. La soledad en este país encantador es el bálsamo perfecto para mi corazón, tan dado a las emociones fuertes, y la estación del momento, en la que todo se renueva y rejuvenece, derrama sobre él un suave calor. Cada árbol, cada seto es un ramillete de flores, le dan a uno ganas de volverse abejorro o mariposa para sumergirse en el mar de perfume y respirar el aromático alimento. La ciudad en sí es desagradable, pero en sus cercanías, en cambio, la naturaleza hace gala y ostentación de bellezas inefables. Fíjense, uno saca de contexto este fragmento, lo pone a leer a alguien y le hace leer también las cartas a un amigo y dice, es lo mismo, ¿no? Son parte de una misma obra. Tenemos el hombre encontrando el bálsamo en la naturaleza, hablando de las flores, de las plantas, de los animalitos, ¿no? Y lo desagradable de la ciudad, ¿no? La ciudad como el lugar que no tiene nada que ver con el descanso y con la relajación y con la cura, ¿no? De las penas. Así que bueno, este es el modelo exacto que toma, interesante conocerlo, ¿no? Un dato para conocer, el modelo que toma Echeverría en la escritura de las cartas a un amigo, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando un poquito. Yo les traje, esto lo vamos a leer muy rápido, ¿eh? Voy a hacer como una lectura así, casi frenética de este momento, porque ustedes ya leyeron las cartas, ya saben de qué trata, pero a mí me interesa que para que estemos hablando todos de lo mismo y que se entienda lo que va a venir después,
hagamos un repaso, ¿no? Un repaso de el esquema y el contenido de cada una de las cartas. Además, hay algunos detalles que nos van a interesar. Yo les puse ahí no solo resumidamente de qué trata cada una de las cartas, sino también las fechas, ¿no? Y ahora va a estar aclarado también aquellas cartas que no fueron encontradas, que no están, ¿sí? En la primera tenemos, se dirige a su amigo, habla de los tiempos felices con su madre, la melancolía y el presentimiento de la muerte, el sentimiento de culpa por ser la causa, lo dijimos al principio, por esto que él habla de unos excesos en torno a una mujer, ¿no? Con el pudor de la época y con este pudor propio del romanticismo, de no andar hablando de más, solamente es eso lo que nos va a decir, ¿no? Hay un episodio con excesos en torno a una mujer, no sabemos más. Segunda carta, empeora la salud de la madre, pasa noches en velas, últimas palabras y consejos y finalmente la muerte, el fallecimiento de la madre. Y ahí hay toda una reflexión que hace Echeverría, esto también es propio de la corriente romántica, ponerse a hacer grandes reflexiones y elucubraciones sobre los temas principales, ¿no? Es casi como si la narración, por momentos, sirviera de excusa para que se pueda descargar el espíritu y las reflexiones que tiene que hacer el artista, el poeta, el escritor, ¿sí? Tercera carta, los momentos, las sensaciones y el dolor ante la muerte de su madre, es lo mismo que decíamos recién, y la sensación de orfandad en la que va a quedar el escritor, el poeta, ¿sí? Cuarta, la presencia de la madre en sueños y sus pertenencias, creencias religiosas y soledad ante el universo, ¿no? Acá empiezan a aparecer los grandes tópicos, estas reflexiones nos llevan, por un lado, a la parte onírica, ¿no? A la presencia de la madre en los sueños, y por otro lado, la soledad, ¿no? El abandono total, la orfandad en la que queda uno ante la tragedia, ¿no? Por eso yo les decía, en el Werther eso se resuelve por el peor de los caminos, ¿no? Acá Echeverría le encontró otra tangente, otro costado. La quinta recomendación, ya lo dijimos antes, errada, es una recomendación fallida, podríamos decir, de hacer vida y ocio en la capital, ¿no? Aparece también esta cuestión de cómo los falsos amigos se alejan ante el sufrimiento. Vieron que él dice, cuando uno está bien, ahí están los amigos cerca para lo que uno necesite, cuando uno está sufriendo, desaparece todo el mundo, ¿no? Nadie quiere rodearse de alguien que la está pasando mal y que está sufriendo, así que ahí se descubren quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son, bueno, los que estaban un poco por compromiso cerca de uno, ¿sí? Sexta carta, ida a la capital por unos trámites, pierde, se le desmejora la salud, también como consecuencia de esto, y aquí empieza, bueno, el tema de la estadía en una estancia, aparece la culpa, las reflexiones, y un tópico que es muy, muy importante, el tópico de la vida como sueños, un tópico que viene en la literatura desde Calderón de la Barca y antes también allá en el, bueno, por el siglo XVI español, ¿no? Podríamos decir, estamos hablando de la primera literatura española y aparece, por ejemplo, La vida sueño, ¿no? Esta gran obra de teatro, Pedro Calderón de la Barca, que básicamente nos va a hablar de esto, ¿no? De cómo a veces la vida parece un sueño, ¿no? No podemos creer en la realidad, como si no hubiese una diferencia entre el estado de vigilia y el estado de ensoñación, ¿sí? Bien, sigo, la séptima, el dolor y la culpa. Esta es una carta muy, muy breve, ¿no? Que aborda básicamente esos dos temas. La octava, la recreación ante la naturaleza. Acá empieza todo este tema que es muy importante. El placer, la meditación, ¿no? En el pasado y las penas y prisiones en el presente, ¿sí? La 9 es una carta crucial. Tenemos el retiro finalmente a la estancia para restablecerse. Aparece la naturaleza frente a los ojos del poeta. Habla de la gente sencilla, de la hospitalidad, por oposición a las ciudades donde todos son desconocidos, ¿no? Nadie se le acerca a uno, ni nada parecido. En cambio, en lo natural, en el campo, la gente es muy amable, es muy distinto, ¿no? Esta que sigue, la décima, es una carta muy importante. Eh, Nos habla de los paseos a caballo, nos habla de la comunión con la naturaleza,
nos describe a los animales, hay reflexiones filosóficas, hay preguntas retóricas. Ahora en un ratito vamos a leer algunos de estos fragmentos, pero bueno, sepan que es una carta crucial, muy importante, marca un antes y un después en la narración, ¿no? Bien, la carta 11, ¿sí? Que solamente está fechada como diciembre. Acá tenemos la aparición de un personaje que es María, esta joven campesina, comparten un paseo, se describe de forma romántica el paisaje, nos cuenta la historia de María, ¿no? Esto se lo ha pensado muchas veces a esta María y esta historia que cuenta como digamos, un paralelismo, ¿no? Y una primera versión o una versión resignificada de lo que va a ser la María de la cautiva, ¿sí? La María de con Brian. Y esto ha permitido, de alguna forma, como se han encontrado tantos puntos en común entre esta María que aparece en las cartas a un amigo y la María de la cautiva, ha permitido pensar el hecho de que ambas son construcciones ficcionales, ¿no? Por eso no estamos hablando acá de cartas, yo les decía, no son cartas que le ha enviado realmente un amigo hablándole desde una primera persona totalmente autobiográfica. Acá lo que hay es una construcción literaria, ¿no? Una construcción narrativa que le sirve al escritor, al poeta, para contar lo que quiere contar, para plasmar su visión romántica del mundo, ¿sí? El hogar de María, los motivos de su tristeza, el tema de la frontera, muy importante para toda la literatura del siglo XIX, pasa allí la noche. Bueno, después tenemos otra carta donde nos habla de la condición y el destino de la familia de María. La carta número 13, que tiene este episodio tan bueno, tan importante del torbellino de hormigas voladoras, ¿no? Es una escena muy poética, muy natural y que tiene también contacto y reminiscencias con escenas de otros narradores del siglo XIX. Hay una muy famosa de una nube de polvo en la cual se detiene a narrar mucho Mansilla durante la excursión a los indios ranqueles, ¿no? Ahí también se pueden hacer asociaciones y paralelismos entre los autores. Avanzo con las cartas. En la 14 tenemos la belleza de la laguna, el episodio con los peces muertos, la orfandad de las aves en la cual él se ve reflejado, con las cuales se ve reflejado, y reflexiones negativas en torno a la naturaleza, la destrucción y la muerte, ¿no? Como un costado pesimista de lo natural, ¿sí? Como si en la naturaleza también hubiese muerte, también hubiese destrucción y caos, ¿sí? Bien, la 15, meditaciones, esto es muy interesante, ¿no? Entre la forma en que los animales tienen hogares o construyen hogares y los hombres como seres errantes, ¿no? Que van de aquí para allá errando sin una morada fija, ¿no? Bien, y ahí tenemos la partida hacia la capital. La carta número 16, ideas tétricas empiezan a aparecer, ¿no? Las bellezas de la naturaleza son anuladas por los pensamientos negativos. La depresión, el estado muy negativo del poeta lo pone en este estado donde todo le parece feo, todo le parece malo, ¿sí? Carta 17. Su vivienda en la ciudad, ubicada en un bello lugar, junto al Plata y frente a una alameda, muy descriptiva esta carta. La 18. Observa y describe a los curiosos, afligidos, enamorados y vanidosos. Esta es otra gran tradición de la narrativa del Río de la Plata, que es tipificar, ¿no? Escribir sobre tipos, tipos de gente. ¿Cómo son las personas? Son estos tipos distintos. Es algo que va a ser Sarmiento, principalmente en el Facundo, que nos va a hablar de distintos tipos de gauchos, distintos tipos de gaucho, el gaucho malo, el gaucho cantor, el vaquiano, el rastreador, y después lo va a hacer con gran habilidad y con excelente escritura, ya en una narrativa más de la ciudad, el escritor Roberto Arlt, ¿no? En sus Aguafuertes porteñas. Ahí vamos a encontrar todos los tipos ciudadanos de hombres, de mujeres que existen y que describe Arlt con gran perfección, ¿no? El hombre que come solo los domingos, el hombre que está en la plaza, el hombre que mira, el hombre que tiene una idea, la mujer que espera a tal persona. Es genial, es increíble, les recomiendo mucho la lectura también de Las Aguafuertes de Art. Y esto empieza acá, ¿no? Con la descripción que hace Echeverría de estos tipos de personas diferentes, tipificando gente, ¿no?
Bien, acá aparece después también, como es lógico que va a aparecer en la época, ¿no? Un comentario machista. Estamos obviamente a comienzos del siglo XIX, no podemos esperar ninguna otra cosa y obviamente la situación social y el contexto social va a hacer que los escritores, que además la gran mayoría de ellos son hombres, ¿no? Los que llegan a publicar y los que llegan a hacerse conocidos, pueden aparecer este tipo de cosas, ¿no? Este es un comentario machista que además es propio el comentario y el pensamiento de la ideología romántica, ¿no? ¿Y qué es? Es esto de las mujeres asociadas a la belleza y a lo pasional, a la pasión, ¿no? Exacerbada, ¿no? Como si no tuvieran capacidad de medirse o de racionalizar las cosas, y por otro lado, el pensamiento elevado en los hombres, ¿no? Este es un planteo que va a hacer Echeverría en esa carta, que obviamente no tiene ningún tipo de basamento de ningún tipo, pero que es algo que está en la época, ¿no? Obviamente, y hay que tomarlo en cuenta, hay que prestarle atención a ese tipo de cosas. Después tenemos acá nuevamente otras caracterizaciones, otras tipificaciones, como son los pisaverdes, o paquetes, ¿no? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Y los micos, ¿no? Que toma de Buffon, otro escritor francés también, ¿no? La carta 19, reflexiones sobre la noche y la imaginación, oye una guitarra, ¿no? Lo que hablábamos antes, esta serenata, esta sonata que va a aparecer, la serenata, ¿no? Que va a aparecer en el capítulo siguiente, en la carta siguiente, en la 20, ¿no? Dice comentarios sobre los enamorados que no son correspondidos y sobre la mujer también, los versos cantados por el guitarrista enamorado, que se corresponden, como dijimos antes, con el poema Serenata, publicado en el recopilador en 1836. La 21, las amistades fallidas. Ahí está entre la soledad y la sociabilidad, el gusto por la música y por el canto, y el sentimiento de que algo falta, ¿no? Eso también es típico de lo romántico, que nunca se termina de colmar lo que uno espera, lo que uno ansía, ¿no? Siempre está faltando algo ahí. La carta 22, sentimientos e impresiones, el vacío nuevamente, ¿no? Lo que decíamos recién, algo está faltando. La búsqueda de noticias sobre el hermano y el esposo de María, acá se retoma la historia insertada antes sobre María y su familia y la tragedia, ¿no? Nos enteramos de que hubo una muerte, que murieron en manos de los indios, ¿no? Acá hay diferencias, ¿no? Hay que mencionar el tema de la muerte valerosa, ¿no? Una cosa es la muerte trágica por motivos naturales también puede ser, pero otra cosa es la muerte valerosa, ¿no? La muerte frente al ejército, adelante en la vanguardia, ¿no? Es algo que va a ser muy importante en la literatura argentina, especialmente cuando lleguemos a Jorge Luis Borges, ¿no? Jorge Luis Borges tiene algunos cuentos, como pueden ser El Sur, por ejemplo. El Sur es el cuento simbólico, representativo de esta dicotomía entre una muerte común y una muerte gloriosa, ¿sí? Que es lo que aparece acá. Y la locura de María. Acá María entra en un estado de locura que tiene gran relación con la María, como bien decíamos antes, con la María de la cautiva, ¿sí? Esto nos permite pensar en la forma en que construye su ficción Echeverría. Bien, luego tenemos preguntas retóricas sobre el destino y sobre el mal. La 23, carta perdida, como les decía, hay algunas que Juan María Gutiérrez no logró encontrar y, digamos, no figuran en las ediciones, son cartas que se extraviaron, ¿sí? Bien, la carta 24, el sueño del fantasma de la madre, la culpa, ¿no? Él se siente matricida, como si hubiese sido por su culpa nuevamente que falleció la madre. Oposición entre el hombre culto que sufre, ¿no? Y el hombre inculto, el gaucho, que ignora otro de los tópicos, de los estereotipos negativos, podríamos decir hoy en día, que también estaban instalados ahí en el siglo XIX, ¿no? Este, el hombre culto, ¿no? Como sabe su destino y conoce lo que le espera y las penas, bueno, está totalmente metido en este sufrimiento, en esta pregunta sobre el qué vendrá y lo que falta, que lo hace sufrir, ¿no? En cambio, el hombre inculto ignora todo tipo de destino, ignora lo que sucede en el mundo, el conocimiento. Entonces, bueno, vive tranquilo, sin que ninguna de estas preocupaciones le molesten en sus tareas cotidianas, ¿no? Ese vendría a ser este planteo, este estereotipo, ¿no?
La ciudad como prisión, también otro tópico, y la añoranza y recuerdo del tiempo en la campaña, cuando estuvo en el campo, ¿no? Bueno, acá la última, ya tenemos, ya terminamos. La 25 está perdida, la 26 también. La 27 tenemos un paseo en bote por el río, las aves marinas, la tempestad, ¿no? También un tópico importante del romanticismo, ¿no? El clima, ¿no? En este caso la tormenta, no solamente es un fenómeno climático, sino que también está en el texto representando la pasión interna del poeta, ¿no? Es una representación entre lo interior y lo exterior. Es el aspecto, como dice ahí, el aspecto iracundo de la naturaleza, ¿no? La potencia de la naturaleza como un espectáculo que eleva el espíritu y hace olvidar los problemas. La 28, los libros, ¿no? Esto también es muy linda esta carta. Pérdida del gusto por la lectura, autores como pedagogos y condescendientes y aburridos, ¿no? Acá nos va a hablar de algunos autores que le parecen un poco como que quieren enseñar algo, transmitir una enseñanza, y esto no le gusta, ¿no? Que tiene que ver con lo de las doctrinas, con lo doctrinario, en contraposición con el sentimiento espontáneo, el conocimiento natural, que es obviamente lo que va a hacer prevalecer la corriente romántica, ¿sí? El poeta como genio por excelencia, bueno, eso es obviamente el sumum, podríamos decir, del romanticismo, ¿no? La idea de que el poeta lleva la genialidad en su interior y la transmite y la comunica a través de su poesía. La 29, acción física como sanadora, perdonen, preguntas sobre la madre, soledad en el universo, apatía y odio por los demás, el tiempo de la escritura, episodio de desesperación e intento, importante, intento de suicidio, ¿no? Que no se concreta, pero fíjense cómo nos lleva para el mismo lugar donde iba el Werther, ¿no? La visión del cielo y de su madre. Bien, y finalmente, la tertulia, ¿no? En la carta 30, el enamoramiento de la mujer, conversaciones, la descripción de Luisita, la conversación con ella, el baile y la recuperación de la felicidad. Es decir, como les decía, hay un pasaje, ¿no? Donde el poeta primero está mal, luego se instala en el campo para recuperarse, tiene recaídas, cae casi en el suicidio y finalmente la recuperación viene de la mano de este gran otro tópico que es el amor, ¿sí? El amor correspondido. La 31, el influjo de la imaginación sobre la felicidad, la fantasía viva en relación a la felicidad o el sufrimiento. La 32, una conclusión positiva, ¿no? La naturaleza complaciente y las imágenes del amor. Y finalmente, la última de las cartas, la 33, que no está fechada, ella, así, en mayúscula, ¿no? Como reflejo del poder curativo del amor. Bien, hasta ahí un resumen completo del esquema y el contenido de las cartas, ¿sí? Esto es lo que ustedes leyeron, lo que ustedes saben, por supuesto, quiero escuchar las opiniones de ustedes, quiero escuchar, no, quiero leer en realidad. Dejen ahí en el foro, por favor, todo lo que ustedes opinan sobre estos temas, lo que les estuve contando recién, y vamos a la última sección de la clase, que la vamos a pasar un poco rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ha pasado bastante tiempo. Las clases, estas clases vuelan, ¿no? El tiempo se va muy, muy rápido y a uno le gustaría estar hablando horas y horas sobre cada uno de los autores y las obras, pero bueno, hay que acotar, ¿no? Porque si no se hace un poco pesado para ustedes, especialmente después escucharla, y también un poco para mí que estoy hablando con la cámara, ¿no? A mí me encantaría, esto sería mucho más fructífero si estuviera hablando ustedes en vivo, ¿no? Obviamente. Vamos a la última parte, ¿no? Que son básicamente estos fragmentos, estas citas que yo les traigo, ¿no? Que me parece que son temas importantes, momentos que hay que rescatar de la lectura, y yo les pongo arriba un título, esto es lo que siempre hago en las clases, les pongo un título que viene a ser como una orientación de lectura sobre lo que van a encontrar en ese pasaje, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense, tenemos ese momento donde se dan el cambio de los tiempos felices a la melancolía, ¿no? Yo lo que les recomiendo siempre acá, exceptuando los momentos en que yo leo el pasaje, muchos me gusta leerlos a mí, muchas veces también porque la sonoridad del texto es linda, y es lindo leerlo en voz alta, pero no los voy a leer todos porque me llevaría mucho tiempo más. Entonces yo lo que siempre les digo es, cuando lleguen a este momento, yo normalmente dejo un ratito el pasaje, ¿no? El fragmento del texto
pueden pausar el video y leerlo detenidamente, leerlo completo. Esto nos sirve a modo de relectura, ¿no? Relectura y además para tener una idea de esos pasajes claves importantísimos y qué significan, ¿no? ¿Para qué lado van esos fragmentos? Bien, las reflexiones filosóficas sobre la muerte, ¿no? Fíjense, yo como les decía, las reflexiones son importantes porque es un tema primordial del romanticismo, ¿no? El poeta que se pone a reflexionar y a divagar sobre distintos temas. Dice, ¿qué preliminares tan espantosos los que preceden al pasaje de la vida a la muerte? Como si la distancia del ser al no ser fuese inmensa, como si un muro de diamantes se interpusiese entre el sepulcro y la vida, se mueven mil resortes para evitar el golpe fatal. Pero él cae como la cuchilla justiciera, burlándose de nuestra previsión y poder. Nos muestra en un instante que la vida y la muerte son dos puntos que se tocan o dos accidentes pequeños en la vida general del universo. Fíjense que no se mete con temas chiquitos, ¿no? El poeta romántico va al núcleo de la cuestión y a los grandes tópicos, ¿no? Nos va a hablar de la muerte y nos va a hablar de la vida, de la muerte en el universo, ¿no? La vida general en el universo. Muy, muy importante, muy filosófico además, ¿no? Está como ahí a punto de rozar con la filosofía ya directamente. Bien, fíjense, la recreación ante la naturaleza y el placer y la meditación, ¿sí? Tú sabes cómo yo me recreaba con la vista de alguna escena imponente de la naturaleza, cómo gustaba entregarme al curso de mis pensamientos en medio de las llanuras desiertas de nuestros campos o en el abrigo de esos montes donde apenas penetra la luz, ¿no? Después continúa, pero fíjense la cercanía que tiene esto con el texto de Goethe, ¿sí? De vuelta, estamos frente al poeta que se recluye en la naturaleza y se recrea ante la naturaleza y la toma como un medio de placer y de meditación. El retiro a la distancia para restablecerse, esto que ya lo hemos comentado y ya lo mencionamos, el poeta frente a la naturaleza, miren esto lo voy a leer porque es muy lindo. Dice, la naturaleza no presenta variedad ni contraste, pero es admirable y asombrosa por su grandeza y majestad. El cielo, un cielo sereno y transparente, enjambres de animales de diversas especies, paciendo, retosando, bramando en estos inmensos campos, es lo que llama a la vista y despierta y releva la imaginación, ¿no? Bueno, casi lo mismo que en el Werther, de vuelta. Bien, la gente y la hospitalidad, ¿no? En el campo por oposición a las ciudades, les dejo para que lean este fragmento. La comunión con la naturaleza y los animales, este lo voy a leer, dice, al romper el día hago ensillar mi bruto fogoso, monto y salgo con algunos peones a recorrer el campo, suelto la rienda a mi caballo para aturdir mi mente y me alejo más y más hasta perderme en medio del desierto. Persigo al sagaz avestruz, corro en pos del ligero venado y luego bajo fatigado a reposarme en el verde prado. Esparcir la vista a la vez por horizontes diversos y luego venir a reposarse alrededor de una multitud de insectos que hormiguean y chillan, de una multitud de aves que vuelan o reposan también, y de enjambres de cuadrúpedos que rumian tranquilamente la yerba, ¿no? Esto, la hierba sería, la yerba como en español de esa época. Bueno, de vuelta, ¿no? Tenemos ahí el descanso, el reposo, los animales, las plantas, ¿no? Algo que vamos a encontrar en gran parte de los textos que vamos a leer en este taller y muy especialmente esta misma perspectiva la vamos a hallar cuando lleguemos a las clases de Hudson, ¿no? De Enrique Hudson en Allá lejos y hace tiempo. Ya llegaremos ahí. Bueno, acá tenemos de nuevo, ¿no? La comunión con la naturaleza, pero en este caso despierta reflexiones filosóficas, ¿no? Sobre el infinito, el cielo, los espacios, el universo, esas grandes reflexiones que tiene el poeta romántico, y en este caso Echeverría. Y finalmente, la comunión con la naturaleza que despierta preguntas retóricas, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién no queda absorto al contemplar en la callada noche el disco melancólico y plateado de la luna, acompañado de esa multitud de faros rutilantes que pueblan el firmamento, ¿no? Bueno, es una cosa maravillosa, es una cosa de la naturaleza, del espacio, de la noche, las estrellas, ¿no? Fíjense la forma
el lenguaje, ¿no? Que utiliza, por eso es un lenguaje muy romántico, ¿no? Muy cargado para decirnos, estoy mirando el cielo y las estrellas, ¿no? Esa multitud de faros rutilantes que pueblan el firmamento, es increíble. Bueno, el primer acercamiento a la joven pastora María, importante este momento, léanlo, la descripción romántico poética del paisaje, ¿no? Lo mismo de recién, en esto la luna aparecía como un globo de fuego en el claro horizonte. Presten mucha atención al lenguaje, ¿no? Al uso de las palabras, al uso de las metáforas, y bañaba con sus rayos plateados la inmensa llanura que semejaba a un océano movido por la brisa suave del occidente. El cielo estaba claro y centelleaban aquí y allí, en el firmamento con luz incierta, varios grupos de estrellas, mientras que el aire embalsamado con el aroma de las yerbas halagaba dulcemente los sentidos y despertaba en el corazón mil emociones tiernas y apacibles. Es increíble la escritura, muy sobreadjetivada, obviamente, ¿no? Si lo leemos desde una narrativa contemporánea, uno diría, pero esto está excedido en adjetivos, en metáforas, ¿no? Pero para la época, fíjense, es pura poesía prácticamente, es increíble. Bueno, los motivos de tristeza de María, el tema de la frontera, el episodio del torbellino de hormigas voladoras, que yo les comentaba antes, deténganse y lean esto, porque de vuelta es lo mismo, es ese lenguaje recontracargado de emociones, de pasión, ¿no? Un lenguaje muy pasional. El sol flameaba como una hoguera inmensa en el firmamento y el blanco desierto semejaba un mar de luz resplandeciente. Toda la naturaleza parecía envuelta en un letargo profundo ocasionado por el ardor febeo, ¿no? Impresionante. Bueno, les dejo ahí para que ustedes continúen con la lectura del fragmento. Bien, la oposición entre la belleza natural y el tema de los peces muertos, ¿no? Acá también aparecen unas pasiones más de lo feo, ¿no? De lo corrompido, de lo oloroso, ¿no? También tiene que ver porque son pasiones exacerbadas, ¿no? Y también el costado trágico, tétrico, va a estar apareciendo ahí. Orfandad de las aves como reflejo del propio sentir. Presten atención, ¿no? A este fragmento porque nos está hablando de los pájaros, pero prácticamente lo está presentando en una especie de modo espejado, en un espejo con la subjetividad y la interioridad del propio poeta, ¿sí? Visión negativa de la naturaleza, la vida y el hombre, la comparación entre animales con los hogares y el hombre como un ser errante, esto que hablábamos antes, ¿no? El águila tiene en su área sublime, el león la guarida, solo el hombre les dado encontrar reposo en ninguna parte, ¿no? O sea, el hombre va por el mundo sin reposo, sin un lugar donde establecerse, un peregrinaje continuo y fatigoso, ¿no? Es metafórico, por supuesto, no está hablando literalmente de un lugar, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Bien, la dicotomía, el machista que hablamos antes, ¿no? Ya lo mencioné, bueno, lo pueden leer ahí, por supuesto, parte de una contextualización que hay que hacer y que es necesaria traer este tipo de temas, pero contextualizando en la época en fue escrita el texto, ¿no? No le podemos pedir algo a un texto que fue escrito, algo nuevo, algo de ahora, a un texto que fue escrito a principios del siglo XIX, ¿no? Obviamente. Bien, los pisaverdes o paquetes, ¿no? Esto es muy lindo, muy interesante. De vuelta es como los tipos sociales. Dice, los pisaverdes o paquetes, como aquí les llaman, su ocupación es mirarse y remirarse, tocarse y retocarse, ¿no? Es casi como un vanidoso. Bueno, la palabra paquete lo dice, ¿no? Lo que es interesante es la calificación como pisaverde, ¿no? Caminar a compás como en la danza, andar siempre a la moda y hacer centro del mundo su cerebro microscópico, ¿no? Un poco de crítica social también ejerce acá Echeverría. A esta Alameda asisten algunos, pero excuso hablarte de ellos porque Buffon, creo, trata largamente de esta clase en el capítulo Micos, ¿no? O sea que la crítica que toma, la toma de una, de una crítica social que había sido hecha por Buffon a los que calificaba, a estos paquetes o pizza verde, como micos, o sea, micos en el sentido de simios, ¿no? De monitos, básicamente. Así que bueno, hay una
gran crítica a ciertos personajes de la época en este fragmento. Bueno, las noticias para María, la tragedia y la muerte valerosa, ¿no? Ya lo mencioné cuando hicimos el resumen de toda la trama, la locura de María también asociada a María ha perdido la razón, dice, ¿no? Asociada, bueno, a esta figura que lleva y comparte el mismo nombre y el mismo tipo de reacción que el personaje de la cautiva, ¿sí? Bien, oposición entre el hombre culto que sufre y el gaucho que ignora, ya la mencionamos también antes, la pueden leer este fragmento, que es muy importante, muy interesante tenerlo en cuenta, porque son esos planteos dicotómicos, ¿no? Esto de civilización y barbarie, podríamos decir, como lo planteó Sarmiento en el libro El Facundo, que va a aparecer en la gran mayoría de las obras del siglo XIX. Acá Echeverría la introduce desde otros ángulos, ¿no? Distintos. La ciudad como prisión, el deseo de lo natural, los recuerdos de los días en la campaña, el paseo en bote, las aves marinas, lo iracundo de la naturaleza, esta cuestión de lo tormentoso, ¿no? El aspecto iracundo y terrífico de la naturaleza, nos dice Echeverría, la potencia de la naturaleza como espectáculo, perdonen. Esto creo que es un gran fragmento, hay que leer. Este lo voy a leer, ¿no? Fíjense, dice, el relámpago flamígero, el trueno risonante, ese hervir impetuoso de las olas, esas montañas de agua que se levantan bramando y se desploman en el abismo, el silbido del viento embravecido, esos escuadrones espesos de nubes que marchan majestuosamente chocándose con violencia y despidiendo de repente un rayo luminoso que abraza el firmamento y nos deslumbra. Esa agitación, en fin, de los elementos han producido en mí emociones indecibles y levantado mi espíritu a una esfera sublime. Allí ningún pesar, ningún recuerdo triste vino a atribularme, y embebida toda mi imaginación en el sublime espectáculo que la rodeaba, se olvidaba del mundo y de los hombres, ¿no? Es esto, es lo exagerado, lo tormentoso y lo turbulento de las pasiones climáticas que aparecen ahí en una escritura tan cargada y tan romántica que tienen una correspondencia con las pasiones, despiertan las pasiones internas del poeta y del escritor, ¿sí? Bien, de vuelta, las cuestiones dicotómicas, ¿no? Las cuestiones de a pares, ¿no? Por un lado, las doctrinas, por otro lado, el conocimiento natural y espontáneo, que es propio de la corriente romántica. El poeta como genio, ya lo dijimos antes también, la desesperación es esta parte, ¿no? Del intento de suicidio, dice, son las 12 de la noche, he sufrido en 2 horas tormentos infernales, una especie de vértigo me amparó de mis sentidos y ofuscó mi razón, tomé mis pistolas, apliquémelas al cerebro y ya iba, ¿no? Nos deja ahí con los puntos suspensivos casi como si fuera la conclusión de El Werther, ¿no? Cuando una voz exclamó como bajando del cielo, detente, ¿no? Entonces, bueno, acá es donde pega el giro, el cambio de desenlace y Echeverría nos va a llevar hasta estos otros parajes un poco más felices, ¿no? La tertulia, el enamoramiento de una mujer, el enamoramiento de Luisa, ¿no? Este personaje de Luisa que va a aparecer ahí y la conclusión positiva. Lo voy a leer en nuestro último fragmento, con esto cerramos la clase. Dice, son las 7 de la tarde, el cielo está sereno y transparente, el plata en calma refleja el cerúleo firmamento y ambos parecen dos amigos que se miran regocijados. Los vientos duermen y mi corazón participa de este halagueño reposo de la naturaleza. Mil rientes imágenes vagan en derredor de mi mente y una de ellas, más pura que un ángel, me sonríe cariñosa y me muestra en lo porvenir un mundo de glorias y deleites inefables, ¿sí? Acá viene un momento donde hay una interrupción, ¿sí? En el texto y termina así, con esta conclusión. Dice, ella ocupa todas mis potencias, me sigue por todas partes, la veo en todos los lugares, me sonríe en mis sueños y es el ángel tutelar de mi vida, ¿no? Así que bueno, tenemos, después de las penurias que ha atravesado el poeta y este personaje tras la muerte de su madre, todo termina bien, termina con una conclusión positiva entre la naturaleza y el amor. Bueno, acá dejamos la clase, se ha hecho un poquito larga,
espero que les haya gustado la lectura, espero que les haya gustado el lenguaje de Echeverría, me parece que era lindo leer algo nuevo de él, no ir a La Cautiva ni tampoco al Matadero, que son tan conocidos, y buscar este tipo de textos que además de no haberse leído tanto y ser un poco más inéditos, ¿no? En algún sentido, tienen un lenguaje maravilloso, ¿no? Como les decía, para hoy, para un estilo de hoy en día un poco recargado, un poco romántico, pero que no deja de tener esas metáforas y ese uso del lenguaje y de la palabra tan maravillosa que solo Echeverría podía llegar a eso, ¿sí? Bueno, dejamos acá, nuevamente espero que les haya gustado. Nos encontramos la semana que viene para leer a quien es mi autor preferido del siglo XIX, Lucio B. Mansilla. Nos vamos a meter una clase también compleja con una lectura distinta, muy distinta de las cartas a un amigo, pero que también espero que les agrade y que va a tener mucha conexión con la naturaleza, tanto en su costado positivo de añoranza y de asociación con figuras queridas, como en un costado un poco más siniestro y tenebroso. Ya lo van a ver, tienen para leer una selección de Coseris que lo pueden encontrar ahí en el aula virtual y en la guía de lectura. Así que la próxima semana conversamos sobre las Coseris de Lucio B. Mansilla. Bueno, les agradezco mucho por estar ahí, espero que la hayan pasado lindo, que tengan una muy, muy buena semana y nos vemos la próxima. Un abrazo muy, muy grande, ¿eh?